Pues vamos a encomendar precisamente a los cardenales, como nos han pedido, para que puedan ser dóciles al Espíritu Santo y se pongan de acuerdo y busquen siempre y en todo el bien de la Iglesia. Aitaren eta semearen eta Espíritu Santo en Cenean. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, Ruega por nosotros. Bueno, pues nada, dentro de poco habemos papa. Dentro de poco, sí, señor. Tendremos papa. Bueno, pues como yo no me puedo resistir a hacer las cosas un poco largas y pesadas, la carta, ahora nos toca la carta apostólica Mane Nobiscum Domine. Entonces, hoy pensaba hacer, pienso hacer, ya saltaré la otra cosa que tengo no tengo preparada, la tengo preparada entera, pero solo he traído a mitad porque ya me parecía totalmente excesivo. Y después, pues veremos la parte de la carta apostólica, tiene una introducción, una conclusión y 4 capítulos, ¿no? El primer capítulo es en la línea del concilio y el jubileo. Yo creo que casi todo lo que viene ahí, o muchas cosas que vienen hoy, don Pablo ya nos lo había explicado cuando hizo la introducción a los 3 documentos, porque es un poco el tema de las prioridades pastorales que estableció San Juan Pablo II en la... ¿Cómo era? Novo Milenio in Eunte, que es una carta pastoral que publicó el 7 de enero del 2001, una vez terminado ya el año santo que conmemoraba el nacimiento de Cristo, el 2000. Bueno, entonces, no sé si os habéis fijado, pero supongo que sí. Vamos a tratar de 3 esto lo pidió, nos dijo el obispo, que hablamos de las enseñanzas o el magisterio de la Iglesia que habían hecho Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y entonces, pues son 3 documentos. Uno es la encíclica de Ecclesia de Eucaristía, que explicó don Pablo. Hoy vamos a empezar una carta apostólica, Mane Nobiscum Domine, y luego, cuando empecemos el próximo curso, pues tiene previsto explicar una exhortación apostólica, ¿cómo es? Sacramentum Caritatis, ¿no? Entonces, a mí lo que se me ha ocurrido es, a lo mejor alguno ha pensado, pero ¿qué es esto de encíclica, carta apostólica, exhortación apostólica, ¿no? Parece un poco una feria, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que en la Iglesia se escriben cosas distintas o tienen significados diferentes o qué? Entonces se me ha ocurrido hacer una introducción al magisterio de la Iglesia porque a mí en mi época me tocó una época bastante convulsa. A algunos ahora les parecerá que es convulsa, pero al lado de la de ahora, la de ahora me parece a mí que es una balsa de aceite a lo de lo que nos tocó a nosotros, que vivimos pues todo el tema del concilio, ¿no? O sea que a mí me tocó el concilio cuando acababa de terminar el preuniversitario y o cuando estaba en el preuniversitario ya. Y entonces, pues fueron 3 años en los que, los medios de comunicación bombardeaban con todo lo que les daba la gana. Y luego también, pues dentro de la Iglesia, pues había sensibilidades diferentes, como pasa hoy también, ¿no? Entonces, eso supuso que según donde uno caía, más o menos, pues podía apoyar una cosa u otra o ninguna de las dos, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar en primera persona de pero a mí lo que sí me pareció muy importante fue algunas reflexiones que se me hicieron por gente que a mí me formó
sobre el valor del magisterio de la Iglesia, ¿no? Y que creo que es bueno transmitirlas y que la gente las conozca. Porque hay pues, una creencia que es falsa, ¿no? Como que solamente es infalible el Papa o el magisterio de la Iglesia cuando define una verdad de fe por medio de un dogma. Algunos piensan que eso es así, y no es así. Esas son efectivamente, es infalible cuando proclama un dogma o cuando declara un dogma, pero hay otros actos magisteriales sin tener ese carácter de magisterio extraordinario en magisterio ordinario que son también infalibles, ¿no? Entonces, a mí en mi época me tocó la encíclica Humanae Vitae. La encíclica Humanae Vitae, que es en la que el Papa San Pablo VI prohibió o valoró como ilícitos los medios artificiales para evitar la concepción de un hijo. Y bueno, lo que había pasado es que San Juan XXIII, creo que es en el año 63 o más o menos por ahí, hizo una comisión, tenéis por ahí apuntado, para que estudiara, una comisión de teólogos moralistas, teólogos dogmáticos, cardenales. La Iglesia, o sea, siempre el magisterio de la Iglesia siempre está apoyado en muchas cosas. La gente habla con mucha ligereza. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos porque de la época de nuestra época, del Papa Francisco. Encíclica, Laudato Si. Ya te has dado cuenta de que iba a decir sobre eso, ¿no? Bueno, pues he oído comentarios, está apoyando la Agenda 2030, no sé qué sabe él de que ¿cómo se llama? Si se produce el calentamiento global o no hay calentamiento global o que... A ver, el Papa es la persona que está más informada que cualquier político del mundo, porque tiene la Academia de las Ciencias, en las cuales suelen tomar parte gente de un nivel intelectual altísimo. O sea, entonces, por ejemplo, uno de los que participó o estuvo en la Academia de las Ciencias fue Lemaitre, que fue el que descubrió lo del Big Bang, ¿no? Bueno, no lo escribió él, o sea, él habló del átomo primitivo, a partir del cual pues, se produjo el universo, y luego, pues, en plan de broma, uno que era contrario y que además totalmente contrario, Fred Hoyle, pues ese dijo no. Para hacer una broma dijo la gran explosión, porque era un fenómeno inicial con una explosión, ¿no? Bueno, el caso es que los papas están mejor informados que nadie. Y cuando escriben una cosa o cuando firman algo, lo firman con mucho conocimiento de causa. Y generalmente por razones que nosotros no sabemos. Y que muchas veces esas razones aparecen posteriormente, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. En mi época, Juan XXIII, que es santo, por si acaso lo digo que ya lo sabéis, pero bueno, es santo, ¿no? Pues en un momento en que había unas elecciones en Italia, recibió al yerno de Khrushchev. Y resulta que el Partido Comunista montó los votos porque, claro, dijeron, no, es que la Iglesia está de acuerdo con esto, la justicia social, por lo que siempre se suele decir, ¿no? Entonces subió un montón. Y entonces, bueno, yo trataba con gente así un poco más bien del estilo de, digamos, un poco, no diría en contra, pero que no eran muy favorables al concilio, ni a Juan XXIII tampoco. ¿Ves? Pues es que el Papa ha apoyado el comunismo. Y en el año 2000 y pico, eso fue en el año, pues, 59 o 60, por ahí, ¿no? En el año 2000 y pico, como consecuencia de estas sesiones de formación de ahora, me regalaron el diario de Juan XXIII y lo leí con mucho interés. Y llegó un momento en que contó lo que pasó. Gracias a que recibió al yerno de Khrushchev, soltaron a todos los obispos, sacerdotes y católicos que estaban en Siberia padeciendo unas situaciones terribles, ¿no? Entonces dice, mira, tanto cuento, había una razón que no debían saber lo que me lo decían, porque si lo hubieran sabido, supongo que no hubieran querido que la gente hubiera sido así.
Y a fin de cuentas, pues los resultados de las elecciones, como todos sabemos, tienen un valor completamente arbitrario, o sea, no sirven para nada, generalmente. Entonces, bueno, pues lo digo pues, por eso, ¿no? Generalmente se suelen hacer críticas, pero sin saber el porqué. Y nosotros tenemos que tener dos ideas muy claras con el magisterio de la Iglesia. Primero, que el Papa es el que tiene la asistencia del Espíritu Santo, nadie más. Es el Papa el que tiene la asistencia del Espíritu Santo. Y siempre los demás en función en que estén unidos al Papa. Por ejemplo, pues el Sínodo de los Obispos unidos con el Papa, o el Colegio de los Obispos unidos con el Papa, también tiene la asistencia del Espíritu Santo. Un obispo separado, digo por su cuenta, pero que está en comunión con el Papa, también tiene la asistencia del Espíritu Santo cuando enseña lo que enseña el Papa, claro, no cuando enseña lo contrario. Y eso yo creo que yo lo transmito y que luego cada uno piense lo que quiera, ¿no? Yo la experiencia que he tenido, yo me he leído muchísimos documentos del Magisterio de la Iglesia, encíclicas, ahora veremos cartas apostólicas, exhortaciones apostólicas, bulas, constituciones apostólicas, de un montón de tipos de documentos. Y yo la verdad es que, y de papas muy distintos, porque claro, Juan XXIII no se parecía en nada, pues no sé cómo decir, pues a Pablo VI, por ejemplo, ¿no? Y ni a Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no? O Benedicto XVI tampoco se parecía mucho a Juan Pablo II. Yo, sin embargo, las doctrinas que he leído, las enseñanzas que he leído de temas, a muchos muy variados, otros equivalentes. Yo nunca he encontrado una contradicción en las enseñanzas, ninguna, nunca. Y ahí me hizo mucha ilusión hace poco cuando la encíclica Dilexis Nos sobre el corazón de Jesús, me hizo ilusión que la conclusión el Papa Francisco, que debía llevar siempre muy encima todas esas críticas que le hacían a Laudato Si y a Fratelli Tutti, que lo he oído constantemente y recientemente otra vez he vuelto a oír esas críticas, pues puso que como conclusión de la encíclica del amor humano y divino del corazón de Cristo, pues ponía que en la encíclica, lo que estaba en la encíclica Laudato Si estaba vinculado también a eso. Y hablando de la encíclica Laudato Si, por decir una cosa, para que no creáis que yo también la leí, la estudié como tantas otras cosas, ¿no? Y vi algunas presentaciones que estaban bien, ¿no? Los dos primeros capítulos, si no recuerdo mal, se referían a la Sagrada Escritura, al Antiguo y al Nuevo Testamento. Pero el quinto se refería a los elementos de la tierra que están vinculados a los elementos, digamos, a los sacramentos. Y de esa parte no he oído mencionar nada. Solo que si el calentamiento, que si no el calentamiento, que si ese tipo de cuestiones que a mí me parecen completamente irrelevantes, salvo que efectivamente si está ocurriendo por el maltrato que se dé a la tierra, pues resulta que se produce un daño para la gente, pues lo que hay que hacer es tener cuidado y protegerla por la virtud de la caridad. O sea, no hay que hacer ningún experimento raro ni pensar en ningún elemento de maquinación internacional o mundial. No es necesario. O sea, es decir, y hay una cosa que, hablando ya de esto, ya que estamos en ello, en la exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia de San Juan Pablo II sobre el sacramento de la penitencia, hay un momento en el que dice, bueno, que en el pecado original, Adán y Eva tuvieron tres desequilibrios: con Dios, entre sí mismos y con la naturaleza. Lo de la naturaleza es lo del fruto ese, que no era manzana, porque la manzana no viene del Génesis, pero lo del fruto, ¿no? Que como un uso, si Dios les dijo que podían usar esto, pero esto no, pues ese uso indebido, digamos. Y entonces decía, Dios perdona siempre. Las personas humanas, algunas veces. Dice, la naturaleza nunca. Eso decía Juan Pablo II en esa exhortación apostólica. Parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea, entonces, a mí, alguna vez, a una persona que me ha visto, así, que son más bien un poco contrarios a eso, que me vieron que reciclaba, pues se rieron de que estaba reciclando. Yo pensé, pero bueno, ¿qué vais, joder? Estoy haciendo una cosa que está bien. O sea, para las cosas que están bien, pues hay que reconocerlas. Las pida quien las pida o las haga quien las haga.
Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, con el tema de prohibir de fumar en las empresas. Pues eso lo hizo un partido al que no le daría yo el voto por nada del mundo, pero no me canso, ni me cansaré nunca de decir el gran bien que hicieron poniendo esa norma, por la salud de la gente. O sea, nosotros, claro, la gente cuando podía fumar, tenías una reunión y te encontrabas con uno, dos o tres, estaban fumando todo el rato y no había hijo, salías con un olor a tabaco, no sé qué, y además un fumador pasivo, que se sabe también posteriormente que los fumadores pasivos también pueden tener cáncer de pulmón. O sea, pues no tiene ninguna gracia. Entonces, bueno, pues oye, ya cuando salió esa norma, le decíamos, a fumar a la calle. Y os venía muy bien. Entonces, hay que tener objetividad, o sea, no hay que... Y con relación al magisterio de la Iglesia, pues hay que tener un respeto religioso, como vamos a ver en algún momento, probablemente hoy, ¿no? Bueno, pues a lo que mejor me meto en un jardín que no esto, voy a empezar precisamente por el tema este de del magisterio de la Iglesia, ¿no? Como introducción a la Carta Apostólica, ¿no? Hemos citado ya los tres documentos, la encíclica Ecclesia de Eucaristía, que es sobre la Eucaristía en su relación con la Iglesia, la carta esta que vamos a ver hoy, Carta Apostólica Mare Nobiscum Domine, y luego también hemos citado la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, ¿no? Bueno, lo primero que puede llamar la atención, que ya lo he dicho, es que estamos hablando de tres documentos del Magisterio de la Iglesia que tienen denominaciones diferentes, ¿no? Encíclica, Carta Apostólica, Exhortación Apostólica. Uno puede preguntar qué diferencia hay entre ellos, ¿no? En cuanto a documentos, o sea, pregunta que os podéis hacer perfectamente. Y entonces, pues he hecho una recopilación que no sé si será exhaustiva. Probablemente Juan Pablo, que sabe mucho más que yo, podrá añadir, quitar, ¿no? Porque creo que todas estas son efectivamente documentos del Magisterio de la Iglesia, cartas encíclicas, que son, digamos, las que son, no es que otras no sean serias, ¿no? Pero son las en las que los papas generalmente desarrollan más los temas que tratan, ¿no? Y por eso también son más largas. Y por ejemplo la gente no suele leerlas por eso, ¿no? O sea, hay encíclicas muy largas, pero que son muy... Bueno, la misma Dilexis Nos es muy larga. Juan Pablo II escribía encíclicas muy largas. A mí una que me pareció muy larga, pero que me encantó, fue la Solicitudes Rei Socialis, que era sobre un tema digamos, de social. No era un tema teológico de la fe o de esto, ¿no? Tenía otras, pues, Adibes y Misericordia sobre el Padre, Redentoris Hominis sobre el Hijo, Dominum Unificante sobre el Espíritu Santo, Redentoris Mater sobre la Virgen María. Bueno, mogollón de encíclicas, ¿no? Bueno. Luego, o sea, hay cartas encíclicas, epístola encíclica, constitución apostólica, exhortación apostólica, cartas apostólicas, que es como la que vamos a ver, bulas y breves, motu proprio, y luego los documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe con la firma del Papa también es magisterio de la Iglesia, que esto algunos se suelen olvidar. No, es que es una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy que llaman dicasterio de la Doctrina de la Fe, por una sencilla razón por la que yo he averiguado que es, que no lo sabía antes, ¿por qué le han cambiado el nombre, no? Pues porque antes siempre tenía que ser o cardenales o obispos y ahora puede haber hasta laicos. Entonces, ese cambio de partícipes hace que en lugar de congregación se llame dicasterio, ¿no? Si no estoy equivocado. Antes se llamaba dicasterio en sentido jurídico a todo, pero la razón por la que han puesto todo dicasterio es por eso. De hecho hay un prefecto, hay una cabeza de un dicasterio que es una religiosa, que no es obispo. Le han puesto un obispo al lado, pero... Por si acaso. Por alguna. Pues entonces, alguna definición para que os carta encíclica, que viene del griego ekiklikos, que significa envolver en círculo. También se utiliza mucho el término de una carta circular. Ha mandado el ayuntamiento a una circular a no sé qué, ¿no? O sea, se refiere un poco al modo con el que lleva, no tanto al hecho del contenido. Pero sí es verdad que las encíclicas son en las que los papas pues ponen más carne en el asador que en otros documentos, porque además están dedicados precisamente o bien a un tema doctrinal, o bien a corregir unos defectos, o bien a proponer o animar a un tipo de espiritualidad o lo que sea, ¿no?
Luego veremos algunos ejemplos, aunque sean muy pocos, pero... Entonces, las encíclicas se proponen para enseñar sobre algún tema doctrinal o moral, avivar la devoción, también para condenar errores. Por definición, las cartas encíclicas formalmente tienen el valor de enseñanza dirigida a la Iglesia universal. Y cuando tratan con cuestiones sociales, económicas o políticas, son dirigidas comúnmente no solo a los católicos, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. El primero que hizo eso fue Juan XXIII, con la encíclica Pacem in Terris, que la dirigió a todos los hombres de buena voluntad. Es una encíclica preciosa, por cierto, de una actualidad brutal, ¿eh? Porque hay dos cosas, bueno, yo no me acuerdo de casi nada, pero de algunas cosas que me acuerdo, de la Pacem in Terris me acuerdo de dos cosas. Una, que no pueda haber una relación adecuada, ni se puede aceptar entre personas, ni en políticas, ni entre estados, ni nada, si no están basadas en la verdad, en la justicia y en la caridad. Fundamental. Entonces, cuando uno ve las mentiras que se dicen, pues dice, no se han leído la Pacem in Terris. Importante, fundamental. Y la otra cosa, que recriminaba bastante a los católicos, por cierto, y que sigue, ese fallo sigue existiendo, o sea, que no sé si se la leyeron, pero si se la leyeron no aprendieron. Dice, uno de los problemas que existen, digamos, entre los católicos es la falta de formación. Decía, generalmente en los niveles técnicos o esto, la gente adquiere estudios de nivel superior, pero en las cuestiones religiosas se quedan con el catecismo, con los conocimientos más rudimentarios. Yo no digo que el catecismo sea poca cosa, o sea, precisamente yo, aunque ahora ya nadie quiere aprenderse nada de memoria, pero yo siempre agradezco que me obligaran a aprenderme el catecismo de memoria, porque aunque entonces no entendía una papa de lo que decía, pero luego posteriormente, cuando veía o leía una cosa y de esto es lo que venía en el catecismo, cuando venía la explicación teológica o de la fe o lo que sea, ¿no? Así que eso también es importante tener en cuenta, ¿no? Y luego, en tipos de encíclicas, pues encíclicas doctrinales, como por ejemplo la Mysterium Fidei de San Pablo VI sobre la Eucaristía, o la Iglesia de Eucaristía, que don Pablo nos explicó. Encíclicas sociales son, por ejemplo, la Rerum Novarum, sobre los problemas del capital y el trabajo. De encíclicas sociales o sociopolíticas hay como dos tipos, que a lo mejor pues también conviene tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, no sé si es muy importante, no es muy importante, pero hay unas que se refieren a la relación en el trabajo, ¿no? Rerum Novarum y la 40º año, que es a los 40 años. Creo que la Mater Magistra fue a los 50 años. Luego viene, por lo menos, la Centesimus Annus, Octogesime Adveniens, me parece que es de Pablo VI, y luego la Centesimus Annus de Juan Pablo II. Todas estas están referidas a esta primera, que es la primera, y la primera autoridad mundial que trató sobre el tema social, que no había tratado para nada. O sea, existía la expresar los trabajadores, las relaciones laborales, la explotación de las personas, etcétera, pero aquí nadie hablaba de nada de eso, ¿no? No había ningún... O sea, todas las cosas que luego se han ido, todos esos logros, ¿no? La reducción de jornada, pues todo eso viene de la Rerum Novarum de León XIII. A ver, ¿de qué van estos? O sea, es así. Pero bueno, es igual. Y luego las otras son las que tienen que ver con la relación entre los pueblos, ¿no? A Populorium Progressio, que es de San Pablo VI. La solicitud de Rei Socialis es también como una evocación a esa, o por lo menos se pone en esa línea. Y luego hay una de Benedicto XVI, que no sé si es Spes Salvi, creo que sí, ¿no? Caritatis in Veritate, no creo, ¿no? ¿Sí? ¿Es eso? Bueno, pues esa es la que está también en esa línea de la Populorium Progressio, ¿no? Luego, epístolas encíclicas tienen muy poca diferencia con relación a la encíclica, solamente que son poco frecuentes y que se dirigen primeramente a dar instrucciones en referencia a alguna devoción o necesidad especial de la Santa Sede. Yo todavía no he encontrado ninguna, pero bueno, me suena alguna haber visto, pero que no me acordaba y no la he notado. Luego viene lo que se llaman las constituciones apostólicas, ¿no? Que son la forma más común en la que el Papa ejerce su autoridad petrina, como Pedro,
o sea, su función legislativa, generalmente, ¿no? Por medio de constitución apostólicas, pues se regula, por ejemplo, los estudios eclesiásticos, las facultades de teología, los estudios de los seminarios, etcétera, ¿no? Y otras muchas cosas, pero tienen que ver con cuestiones jurídicas dentro de la Iglesia. Aquí, donde me habían puesto, ponía la erección de una nueva diócesis, que hace por medio de una constitución apostólica. Bueno, yo que como ahora se cumplen los 75 años de la elección de la diócesis de aquí, vi que no había sido con una constitución apostólica, sino con una bula, que es otro tipo de documento, que vamos a ver enseguida. Luego viene la exhortación apostólica, que estos documentos se prolongan después de la reunión de un sínodo de obispos, o por otras razones, ¿no? Que también son parte del magisterio de la Iglesia. Bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora es magisterio de la Iglesia, todo, ¿no? Otra cosa luego, que también es un tema que yo quería explicar un poco o quería compartir con vosotros, es a ver luego cómo se interpreta, qué valor tienen, ¿no? No el documento en sí, sino lo que aparece en el documento y cómo puede descubrirse si lo ahí enseñado es irreformable o no es irreformable, ¿no? Porque hace muy poco, bueno, me voy a anticipar, pero hace muy poco le habían nombrado ahora está muy de moda eso que las mujeres les nombren cargos dentro de la Iglesia, ¿no? Le habían nombrado y bueno, le hacían una entrevista en la televisión, ¿no? y bueno, de lo primero que le salió por la boca que es lo que, claro, le tentaron para que metiera la pata. Bueno, para mí que metiera la pata, para otros a lo mejor le parecía muy bien. El tema de la ordenación de las mujeres. Bueno, está verde, pero es una cosa que es irreformable. Es irreformable, no se puede ni tratar ese tema. ¿Cómo puede ser una persona que tenga un cargo ahora en este momento de responsabilidad en la Iglesia que pueda decir eso? Es absolutamente irreformable. Intentaré explicarlo para que lo veáis, pero es así. Para Ordenatio Sacerdotalis, que es una carta apostólica, por cierto, que no es ni siquiera ni una encíclica. O sea, es una carta apostólica de Juan Pablo II, en la cual enseña con claridad, contundencia y de forma definitiva que ni en la tradición, ni en la escritura, ni en la tradición, ni en la historia de la Iglesia se ha considerado la ordenación de la mujer. Ya está, o sea, y por consiguiente no se puede. No me acuerdo el término exacto que utiliza, pero bueno, bien. Entonces, luego las cartas apostólicas son dirigidas a grupos específicos de personas o también para anunciar algún evento de la Iglesia. Por ejemplo, un año santo, el año de la Eucaristía, que fue del 2004 al 2005, que es la carta apostólica Mane Nobis Cum Domine, es precisamente una carta apostólica para anunciar, más que anunciar, pero para anunciar, ¿eh? Luego veremos que, pues eso, que es un documento a mí me gusta mucho porque ahí me ha ayudado a ver muchas cosas de la Eucaristía que otras cosas pues a lo mejor no se ven tanto, ¿no? Como misterio de luz, porque claro, la Eucaristía es misterio de fe, es decir, de oscuro. O sea, tan oscuro que cuando Jesús, en el discurso de pan de vida que está en San Juan, pues al final dijo, duro es este lenguaje. Entonces empezó a marchar la gente. Y Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿vosotros también os queréis marchar? Y entonces San Pedro, movido por el Espíritu Santo, aunque todavía no era papa, pero el Espíritu Santo, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Pues ahí está la cuestión, ¿no? O sea, hay que decir que es un misterio de fe. Bueno, pues a mí esta carta apostólica de Juan Pablo II, en la que destaca la luminosidad que tiene la Eucaristía, no solo en cuanto a la celebración de la Eucaristía con la mesa de la palabra, que es la que ilumina precisamente, da luz, ¿no?, al misterio, sino que también luego, como muy bien él dice, cuando ya, porque claro, todo eso es el tema de los discípulos de Maús, ¿no? Quédate con nosotros, ¿no, Señor? Que anochece. Le hacen esa petición, él iba con ellos de paseo, no le reconocen, ¿verdad? Iban tristes porque, bueno, pues había muerto, lo habían matado a Jesucristo y ellos no le reconocieron. Pero él les iba explicando las Escrituras desde Moisés y los profetas y
Y ellos no se daban cuenta, pero el corazón les ardía de esto, ¿no? Es decir, estaban siendo iluminados. Y la reconocieron a partir del pan. Bien, bula. Esto no es lo de la bula de Santa Cruzada, pero tiene algo que ver también. Una bula tiene una inscripción en la cual el Papa utiliza el título Episcopus, o sea, obispo, servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Dice que este título fue adoptado por el Papa San Gregorio Magno y se popularizó su uso en el año 1800. Y una colección de bulas se llama Bularium. La bula lo que tiene es que tienes como un sello o algo en el cual, pues, no sé si está puesto por aquí, ¿no? No, ya no. Tenía en algún sitio, lo había visto, que tiene como era como algo que garantiza o que asegura que es algo que ha escrito con esa inscripción, ¿eh? Episcopus servus servorum Dei, que es él el único que puede decir eso, claro, porque él es el único. Luego, motu proprio. Son documentos papales que contienen las palabras motu proprio et certa scientia. Significa que esos documentos son escritos por la iniciativa personal del Santo Padre y con su propia autoridad, ¿eh? A Papa Francisco la achacan que ha hecho muchos motu propio, porque no sé, porque les parece también que le quieren comparar a algunos otros políticos que hacen muchos decretos ley sin el consentimiento, ¿no? Pero bueno, son anécdotas nada más, no tiene ninguna importancia, ¿eh? Por ejemplo, la carta apostólica dada en forma de motu propio Actuendam Fidem de 1998 de Juan Pablo II, con la cual se introducen algunas normas en el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, y en el que se explica, es en lo que yo me voy a basar para explicar cómo se averigua el valor de un texto que viene en de un documento de la Iglesia. O sea, no por el hecho de que sea encíclica o sea carta apostólica pueden tener más o menos valor, sino por lo que dice, cómo lo dice y por las fórmulas que utiliza. Entonces, si utiliza una fórmula en la que aparece claramente que es irreformable, es irreformable. Y si dice que es ilícito una cosa y es ilícita, es ilícita. Dice, no, vendrá otro que lo cambiará. Entonces, ahí estaba la cuestión, que cuando surgió el tema ese, pues decían, como para quitarle valor a la encíclica Humanae Vitae, o para quitarle valor ahora a algunos a las cartas apostólicas Ordinatio Sacerdotalis, lo que dicen es que no es una definición dogmática y que el Concilio Vaticano I definió la infalibilidad del Papa cuando hacía una definición dogmática. No es verdad. Entonces, eso es lo que quería un poco aclarar. Ya aclararemos si tenemos tiempo. Bueno. Y luego, lo que sí es importante también tener en cuenta es que el Papa no siempre enseña a toda la Iglesia. O sea que el magisterio de la Iglesia tiene valor de magisterio, de asistencia del Espíritu Santo, cuando enseña a toda la Iglesia, ¿eh? Pero cuando manda hace una visita al límina a un grupo de obispos, o manda una carta pues, a un particular, a unos particulares o lo que sea, eso en principio no tiene valor de magisterio de la Iglesia, salvo que el contenido sí puede tener valor de magisterio de la Iglesia si lo que está escribiendo es algo que ya está enseñado en el magisterio de la Iglesia en otros momentos, en otras circunstancias, ¿no? Bueno, pues esto. Entonces, con relación a la infalibilidad del magisterio de la Iglesia, pues he puesto aquí una cosa, primero el estado de la cuestión, que lo primero que se plantea un teólogo al abordar el estudio de un documento de magisterio eclesiástico es el grado de autoridad doctrinal que el documento posee. Lo más importante es preguntarse si se trata de un acto magisterio infalible o no, y si lo enseñado es irreformable o reformable. Es importante, porque quiero decir que, vamos, a título particular, entre nosotros, pues podemos meter la pata a todo lo que nos dé la gana, pero una persona que tenga un cargo o lo que sea, pues tendrá que tener mucho cuidado. Que si hay un documento en el cual el Papa enseña una cosa que es irreformable, no puedes decir que la vas a reformar y que tú vas a participar en que se reforme. Si es que es irreformable. Entonces, por eso es muy importante tener una adecuada formación en esto. Yo creo que a los que les nombren así algún cargo, sean hombres o mujeres, me da igual, porque también los hombres meten la pata más todavía que las mujeres. Pues a mí me parece importante que les enseñen un poco estas cosas. Y mira, aquí hay esto. El magisterio de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, o sea, hay en esa Actuendam Fidem, aparte del credo niceno-constantinopolitano,
que hay que profesar como verdad de fe, aunque no sea definido como dogma, por cierto, los credos no han sido definidos como dogmas. Incluso el credo del pueblo de Dios, de San Pablo VI, expresamente dice que no es una definición dogmática. Lo dice en el número 3 de la introducción. ¿Y eso quiere decir que no es infalible? No. Es infalible a pesar de que diga eso. No es infalible por el documento en sí o por la formalidad, sino es infalible por lo que contiene el documento. No digo por la autoridad que propone el Papa, sino por el contenido del documento. Todas las formas de fe son verdad infalible, porque es lo que la Iglesia nos ha propuesto para creer. Desde el símbolo de los apóstoles, el símbolo de Nicea, el de Constantinopla, que algunos nos lían un poco, bueno, nos lían, la tontería, pero bueno, si no me corriges, ¿eh? Nos dicen que el credo largo, que ahora ya no se reza casi nunca, ahora solo se hace el breve, ¿no? Pues no es, el largo no era el de Nicea, sino el niceno constantinopolitano, porque en el de Nicea fue en el que se propuso la consustancialidad del Padre y el Hijo, o sea que era contrario, o sea que Jesucristo era Dios, Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, y en el otro es el del Espíritu Santo, que en el de Nicea no se ha dado, pero luego una herejía, y entonces contra esa herejía macedoniano, no sé cómo era, es cuando se añadió al símbolo de Nicea en el Concilio de Constantinopla una parte sobre el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo tiene la misma adoración y gloria. Bueno, eso. Bueno, yo en el estado de la cuestión he puesto el tema de la encíclica Humanae Vitae, que ya os he empezado a explicar antes, ¿no? Que es del 25 de junio de 1968, en la que Pablo VI valoraba de gravemente ilícito recurrir a los medios anticonceptivos artificiales para evitar la concepción de un hijo. Y luego también en el estado de cuestión he puesto la Carta Apostólica Ordenatio Sacerdotalis del 24 de mayo de 1994 de Juan Pablo II. Afirmaba de forma definitiva que la Iglesia no puede ordenar sacerdotes a las mujeres por ser contrario a la verdad revelada contenida en la tradición eclesiástica. Este juicio también fue ocasión de que se volviera a plantear el valor de la infalibilidad de la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Entonces yo lo que pregunto es, ¿contienen estos documentos doctrina infalible y por tanto irreformable? Yo os digo que la respuesta es que sí, pero bueno, si no nos da tiempo de verlo, pues lo leéis, ¿no? Entonces, en la encíclica Humanae pasó eso, que Juan XXIII había nombrado una comisión que se llamaba Comisión Pontificia sobre Población, Familia y Natalidad, que estaba formada por mogollón de gente, y gente muy competente, por cierto. Bueno, bien, desde que Juan XXIII había nombrado a esa comisión, que estudiara la modalidad del uso de los medios artificiales anticonceptivos para evitar la concepción de un hijo, hasta que Pablo VI publicó la encíclica Humanae Vitae, pasaron 5 años, durante los que se filtró en ámbitos eclesiásticos que la comisión teológica que cumplía el encargo del Papa, o al menos parte de ella, era favorable a la licitud moral del uso de medios anticonceptivos artificiales, lo que motivó que la encíclica no fuera bien recibida en aquellos ámbitos eclesiásticos que se habían decantado por su licitud. Y claro, como para esto ya los medios de comunicación tenían sus dimensiones, pues eso estaba muy difundido, ¿no? Yo padecí esto también. Padecí esto porque yo entendía el valor del documento, porque me lo habían explicado muy bien. En el documento el Papa dice que había nombrado una comisión y que la comisión había una conclusión y que él no estaba de acuerdo con la conclusión y que entonces, ejerciendo como Papa, ¿verdad? Ejerciendo como Papa, corregía lo que había dicho la comisión. Que es una cosa... El Papa Pablo VI tuvo varias intervenciones, también en el Concilio Vaticano II, que la gente no suele decir, pero en el capítulo de los obispos, no es el tercero o el cuarto, de Lumen Gentium, puso una nota explicativa en la que se decía que el colegio episcopal no podía ser entendido sin el Papa. O sea, no podía ser el colegio episcopal independiente del Papa, sino tenía que estar con el Papa. O si no, no había tal colegio episcopal, ¿eh? Para evitar pues el conciliarismo y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que había pasado ya en la historia de la Iglesia. Y que desde Vaticano I, desde la definición de dogma de infalibilidad, estaban los conciliaristas o los que no eran partidarios de la infalibilidad del Papa, estaban empeñados en que entonces puso una nota explicativa
y luego otra previa en la Declaración de Libertad Religiosa, porque también se empezó a filtrar de que todas las religiones sean iguales y que cada uno podía hacer eso que la achacan al Papa Francisco, que también es mentira, pero bueno, es igual. El caso es que dijo, o sea, hay una nota explicativa previa, una nota previa que dice que esto, o sea, que esta declaración respeta la doctrina tradicional de la Iglesia en cuanto a la obligación que tienen todas las personas y la sociedad de reconocer la religión verdadera. Así de claro. Ninguna duda. Entonces, bueno, a gente yo no sé lo que le importa lo que diga, pero el que tenía la asistencia del Espíritu Santo era el Papa, y el Papa dijo eso. Y luego hay otra cosa que a mí esto ya es otra cuestión. Bueno, no voy a meter en más jaleos porque ya he metido en bastantes. Bueno, entonces, os he puesto aquí en la página 4 el razonamiento que seguían aquellos que decían que la encíclica Humanae Vitae pues se podía cambiar, ¿no? Decían, la encíclica Humanae Vitae no contiene lo que se suele llamar una definición dogmática ex cátedra. Ahora bien, se dice que lo que se definió en el Concilio Vaticano I es la infalibilidad del Papa cuando habla ex cátedra. Luego, en un acto del magisterio y auténtico del Papa que no constituye una definición ex cátedra, no hay perfecta certeza de que sea un acto infalible. Es lo que decían. Entonces, el Papa no es infalible, se ha podido equivocar, y este mismo u otro podrán cambiar esa doctrina. Y no es así. Entonces, hay una cosa en el concilio, en la Lumen Gentium, en el número 25, no conozco, perdón. Hay un texto que trata sobre cómo tenemos que comportarnos los creyentes con relación al magisterio de la Iglesia. Dice, los fieles tienen obligación, número 25, de la Lumen Gentium, tienen obligación de aceptar y adherirse con religiosa sumisión del Espíritu al parecer de su obispo, materias de fe y de costumbres, cuando él las expone en nombre de Cristo. Ahora dice, esta religiosa sumisión de la voluntad y del entendimiento, de modo particular se debe al magisterio auténtico del Romano Pontífice, aun cuando no hables cátedra, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se adhiera al parecer expresado por él, según el deseo que haya manifestado él mismo, como puede descubrirse ya sea por la índole del documento, ya sea por la insistencia aunque repite una misma doctrina, ya sea también por las fórmulas empleadas. Por ejemplo, en el caso de la Evangelium Vitae de Juan Pablo II, que es un magisterio ordinario, es una encíclica, pues haya quedado definido como verdad que hay que creer que tanto la eutanasia como el aborto son gravemente ilícitos. O sea y se ve muy claramente, sobre todo en el caso de la eutanasia, por la fórmula que emplea. Eso, a ese documento que os he dicho, el motu proprio, Actuendam Fidem, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que entonces presidía Ratzinger, le hizo una nota explicativa. Y en la nota explicativa pone cantidad de ejemplos, y uno de los ejemplos que pone es ese, ¿no? Otros que pone es el del credo, los credos, no habla del credo del pueblo de Dios. Pero claro, el credo del pueblo de Dios, que no he dicho antes, también fue en un momento de mucho tumulto, de mucho follón, ¿no? Bueno, pues hubo el catecismo holandés, en el cual se negaba el pecado original, las consecuencias del pecado original. Bueno, un follón tremendo. Para entonces también había todo el problema que ya, ¿cómo se llama?, había tenido que aclarar antes de que acabara el concilio. San Pablo, en la Mysterium Fidei, sobre la transubstanciación. Bueno, pues si tenéis la paciencia de coger un credo cualquiera, bien, en el símbolo de los apóstoles ya sabéis que no aparece el pecado original, ni tampoco la transubstanciación. Pero cualquier otro, el de Nicea de Constantinopla, el largo ese, tampoco. Y si cogéis el de, creo que es el de San Atanasio, el símbolo atanasiano, tampoco. El único que aparece, el pecado original, la transubstanciación, o sea, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, etc., es en el credo del pueblo de Dios de San Pablo VI. Entonces, esa nota explicativa, cuando habla de los credos, dice, en los credos, lo que se propone para creer es la fe de la Iglesia.
Dice, ningún credo ha desdicho lo que dice el anterior. En todo caso, ha añadido cosas, pero nunca ninguno ha quitado lo que decía el anterior. Bueno, por si acaso. Y entonces también aquí os he puesto la definición de la infalibilidad pontificia, ¿no? Dice en el Concilio Vaticano I, que fue en 1870, en la Pastor Eternus, ¿no? Dice, por esto, adhiriéndonos firmemente a la tradición recibida de los inicios de la fe cristiana, para la gloria de Dios nuestro Salvador, exaltación de la religión católica y salvación del pueblo cristiano, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado. Aquí está ejerciendo la función de lo que no va a definir, pero la está ejerciendo. Pero no solamente es infalible cuando proclama un dogma como divinamente revelado, es lo que quiero decir. Y el Romano Pontificio, cuando habla es cátedra, esto es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos. O sea, aquí lo que sí explica, luego en la definición, es qué es hablar es cátedra, que es lo que no debían saber todos aquellos que se metían con la Humanae Vitae, ¿no? Cuando en el ejercicio el maestro de todos, en virtud de su suprema autoridad apostólica. Ahí también en la Humanae Vitae también dice el Papa, recibiendo la autoridad, o con la autoridad recibida por los apóstoles Pedro, Pablo, no sé, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el Divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbre. Por eso, dichas definiciones del Romano Pontífice son en sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables. Si queréis, miráis bien el Sacerdotis, ¿no? Ordinatio. Y ya veréis que es irreformable. O sea, utiliza su autoridad, y no hay ninguna duda. Entonces, de la lectura de definición de la infalibilidad del Concilio Vaticano I, algunos teólogos consideraban que las definiciones ex cátedra son las que se refieren a verdades de fe y costumbres que pertenecen al depósito de la revelación, sentenciadas por el Papa de forma solemne y son infalibles en cuanto tales. No obstante, hay otros actos del Magisterio Pontificio que, sin ser definiciones dogmáticas, no dejan de ser infalibles, como entre otros el credo del pueblo de Dios, los juicios morales de contenidos en las encíclicas Humanae Vitae y Evangelium Vitae, la sentencia de que la Iglesia no puede suministrar el sacramento de orden sacerdotal a las mujeres, la canonización de un santo, un juicio sobre un hecho dogmático, el que es papa, o sea, eso que las monjas esas de donde ha velorado, se decían las sedevacantistas. O sea, que un papa es papa, en eso es infalible la Iglesia. No puede decir que uno es papa y no es papa. O sea que ahora el que salga elegido, pues será papa, ¿no? Que por cierto, ayer en la televisión, bueno, eso por amenizar un poco el rollo pero bueno, en la televisión ayer a la noche, en un programa que es bastante divertido, que se llama El Hormiguero, no sé que es una propaganda pues uno que está, me parece que está en Roma, bueno, ayer estaba en el programa, pero que ha estado, cuando ha fallecido el Papa y todo eso, está como yo creo que enviado del Mundo, me parece, el periódico Mundo. Y empezó pues un poco a mostrar las características de lo que iba a pasar. Bueno, se encierran 200 y pico, no sé qué, solo hombres, ¿no? Todos vestidos de rojo. Y luego, encima, nos enteramos por señales de humo, como si fueran los indios. Eso lo dijo él. Pero me hizo mucha gracia. Es verdad, joder. Pues a mí me parece genial. O sea, que los avances tecnológicos pueden ser impedimento de que se hagan las cosas como es debido. Y es verdad, porque muchas veces, por culpa de que un aviso antes de tiempo, ha habido guerras por eso. O sea, que no es ninguna tontería. Que la gente esté mirando una chimenea. Es genial, no me digas que no es genial, joder, es genial, joder. ¿Eh? Están todo el mundo está pendiente de la chimenea, joder. Esta tarde, que ya hay una votación. Sí, no suele ser fácil que la primera, pero... Puede ser, es posible. Bueno,
La cuestión está en determinar dos cosas. Primero, ¿qué se entiende por definiciones cátedra? Y segundo, si la definición de la infalibilidad realizada por el Concilio Vaticano I se limita únicamente a las definiciones cátedra sobre verdades pertenecientes al depósito de la revelación y que son propuestas para ser creídas con fe divina y católica, o la infalibilidad de la Iglesia se extiende más allá de estas definiciones y en ese caso conviene averiguar a qué se extiende la infalibilidad de la Iglesia. Y aquí he puesto eso, que Pablo VI en la introducción al credo del pueblo de Dios dice que no hay que llamarla verdadera y propiamente definición dogmática. Con lo cual quiere decir que no está utilizando él su autoridad, o sea que para que por el hecho de que él lo diga, en ese caso la doctrina sea infalible o irreformable. Es una enseñanza infalible por otros motivos, por lo que dice, porque todas las profesiones de fe son enseñanza infalible. Además, de eso que os he dicho yo, lo del pecado original, por ejemplo, y la transubstanciación están definidas en un concilio, en el Concilio de Trento. O sea, no es que, o sea, que ya estaban definidas, ya eran verdades de fe. O sea, que no. Bueno, entonces, ¿qué es una definición cátedra? Es el ejercicio especial y explícito de infalibilidad papal. Cuando el sumo pontífice habla desde su silla, la cátedra, de autoridad, como cabeza visible de todos los cristianos, sus enseñanzas no dependen del consentimiento de la Iglesia y son irreformables. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 891, o sea que lo podéis comprobar, para que una definición pontificia sea ex cátedra, deben unirse tres condiciones. El Papa debe hablar como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe a sus hermanos. Si habla en calidad de persona privada o si se dirige solo a un grupo o a una persona o a un religioso y no a la Iglesia Universal, no goza de infalibilidad por el acto en cuanto tal. Podría gozar de infalibilidad por lo que le está diciendo. Si le está diciendo no, Jesucristo es Dios, pues ya es una verdad que es de fe, ¿no? O sea, aunque se lo diga a cualquier privado, ¿no? Luego la segunda condición es que el Papa proclama por un acto definitivo la doctrina. Cuando el Papa claramente expresa que la doctrina es definitiva y no puede cambiar. Eso es así, ¿no? Y luego, finalmente, el Papa tiene que ser sobre cuestiones de fe y moral. O sea, ya sé que el Papa Francisco, aunque haya hablado de calentamiento global, no ha definido nada. No se ha propuesto hacer una enseñanza infalible sobre el calentamiento global, ¿eh? Bueno, entonces una definición pontificia ex cátedra es un acto a la que compete la infalibilidad por la misma naturaleza del acto. Tales definiciones de la norma pontificia son irreformables por sí mismas, no por el consentimiento de la Iglesia. En esos casos, el Papa, dirigiéndose a toda la Iglesia, ejerce el grado supremo de su potestad de magisterio. Conviene recordar aquí que los fieles cristianos no solo deben asentir con fe divina y católica a las definiciones ex cátedra sobre verdades de fe y costumbres y pertenecientes al depósito de la religión, sino también, como enseña el Concilio Vaticano I, a las propuestas por el magisterio ordinario siempre que quede expresamente formulado. O sea, dice que también tienen que ser creídas con fe divina y católica, o deben ser creídas con fe divina y católica, todas aquellas cosas que están contenidas en la palabra de Dios, o sea, en la revelación, escrita o transmitida, y que son propuestas por la Iglesia para ser creídas como materia divinamente revelada. Dice, sea por juicio solemne, o sea, por un acto del Papa, o sea, por su magisterio ordinario y universal. Pero esto se refiere únicamente a las verdades de fe, pero hay otras verdades que sin ser de fe divina, a las que hay que asentir con fe divina y católica. Pero hay otras verdades a las que hay que asentir con fe católica, que son, por ejemplo, el juicio ese sobre la Humanae Vitae o el Evangelium Vitae. A esas hay que aceptarlas con fe católica, se dice, o sea, porque el Papa tiene la asistencia del Espíritu Santo y no se puede equivocar, y se ha dicho que son irreformables, por haberlo dicho él, ¿no? Y luego aquí os he puesto esto, que no hay duda de que en su profesión de fe el Papa Pablo VI se dirige a la Iglesia Universal desde la Cátedra de Roma. Incluso se dirige también a los hombres de buena voluntad que no son todavía miembros de la Iglesia Católica. Y lo hace con la finalidad de satisfacer de modo apto a la necesidad de luz que oprime a tantos fieles y a todos aquellos que en el mundo, sea cual fuere el grupo espiritual al que pertenezcan, buscan la verdad. Por tanto, la profesión de fe busca la utilidad espiritual y progreso de la Iglesia. No obstante, el Papa no dio a la profesión de fe en cuanto a acto magisterial todo el peso de su suprema autoridad de enseñar.
la profesión de fe no será infalible por razón del acto magisterial que la pronuncia, y esto es lo que significa que no es verdadera y propiamente definición dogmática. Pero eso no quiere decir que no se trate de una enseñanza infalible como sucede con todas las profesiones de fe. Y luego la otra cosa está el alcance de la infalibilidad, ¿no? Que como está haciendo un poco largo esto, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2035 dice: el grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurada por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina. Dice, se extiende también a todos los elementos de doctrina comprendida, la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. La autoridad del magisterio, luego el número siguiente dice, se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia, exigida por el Creador, es necesaria para la salvación. La humanidad, yo creo que está aquí. Recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y recordarles lo que debe ser ante Dios. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña explícitamente que el carisma de la infalibilidad se extiende no solo al depósito de la revelación divina, que es del que se pueden dar definiciones dogmáticas, sino también a todos los elementos de doctrina, incluida la moral, que se requieren para salvaguardar las verdades salvíficas, y se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, cuya observancia es necesaria para la salvación. En la nota esa, en la Quendam Fidei, hay 3 grupos de verdades en el magisterio, las que son verdades de fe, que hay que creer con fe divina y católica, que son aquellas que la Iglesia, por medio de un acto, por una enseñanza ex cátedra e infalible del Papa, han sido, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción por Pío IX, o el dogma de la Asunción de la Iglesia por Pío XII, de la Virgen por Pío XII. Y luego en el segundo grupo están aquellas verdades que tienen una conexión lógica o histórica con la verdad revelada y que son imprescindibles, como dice aquí, para salvaguardar la verdad revelada. Y bueno, pues eso ya lo veremos el próximo día porque no sé qué hora es. Muy bien. Joder, ya me he pasado. Bueno, el próximo día entonces empezaremos con la carta apostólica Mariano Viscum Domine, y si tengo tiempo, es que también tengo otras 2 cartas. Una es que el día pasado el obispo en la charla que nos dio, que estuvo muy bien y que además él sabe atraer la atención de la gente, ¿eh? O sea, hay que decir que con aquella introducción que nos hizo, que nos dejó aplanados a todos con el cumplimiento del dominical, con la encuesta que habían hecho, ¿no? Pero resulta que Juan Pablo II, en el año 1998, por ahí, escribió una carta que se llama Dies Domine, que es el Día del Señor, una carta preciosa, en la que ya habla sobre el cumplimiento dominical. Pero es que en la carta apostólica esta, la de hoy, la de Mariano Viscum Domine, en la página 4 que os he dado, que he puesto, o sea, me he saltado todos los números, llevo a la conclusión, ¿no? Y en la conclusión, el Papa decía que el año de la Eucaristía, que era el de 2004 a 2005, sea para todos una excelente ocasión para tomar conciencia del tesoro incomparable que Cristo ha confiado a su Iglesia, que sea estímulo para celebrar la Eucaristía con mayor vitalidad y fervor, y que ello se traduzca en una vida cristiana transformada por el amor. Dice, en esta perspectiva se podrán realizar muchas iniciativas según el criterio de los pastores de las iglesias particulares. A este respecto, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ofrecerá propuestas y sugerencias útiles. Y hay un documento que se llama así, Propuestas y Sugerencias para el año de la Eucaristía, de la Congregación para el Culto Divino. Pero no pido que se hagan cosas extraordinarias, sino que todas las iniciativas se orienten a una mayor interioridad. Aunque el fruto de este año fuera solamente avivar en todas las comunidades cristianas la celebración de la misa dominical e incrementar la adoración eucarística fuera de la misa, este año de gracia habría conseguido un resultado significativo. No obstante, es bueno apuntar hacia arriba, sin conformarse con medidas mediocres,
porque sabemos que podemos contar siempre con la ayuda de Dios. Pero la finalidad del año de la Eucaristía, básica o fundamental, era que la gente cumpla con el precepto dominical, ¿no? Pero sobre todo, no por el precepto en sí mismo, sino por lo que significa, ¿no? Por eso digo que la Cartas a Dies Domini es una pasada, porque es tan bonito como explica el sentido del domingo, ¿no? Y cómo era aquella de, creo que es San Ignacio de Antioquía, ¿no? Aquel que está citado, me parece que hay, ¿no? Que en esa carta, o al menos lo he leído a un documento eucarístico, ¿no? Es decir, que no podemos vivir sin la Eucaristía, ¿no? O sea, los mártires de Bitinia, en el norte de África. es así, o sea, no podemos vivir sin la Eucaristía. Y ahora cuando veamos el próximo día lo que teníamos que haber visto, que es la carta esta apostólica, la Eucaristía del Misterio de Luz, pues ahí veremos también cómo la Eucaristía es, y sobre todo para este año de la esperanza, ese comienzo de la carta apostólica nos viene como anillo al dedo. Y porque dice, primero el tema de la luz, la iluminación con la mesa de la palabra, con la escritura, ¿no? Que la explicación de la escritura que les hace a los dos discípulos que iban cabizbajos y tristes por el camino de Maús. Y luego, cuando se marcha, porque se queda con ellos, se queda al partir del pan, se queda en el pan, convertido, el pan convertido en su cuerpo y en su sangre, ¿no? Entonces, y esa es la promesa que él hizo, está muy bien explicado en la carta, no sé para qué digo cosas, mejor leerla. De que me quedaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Esa promesa está en la Eucaristía. Y por eso, con la Escritura se nos ilumina el misterio de la Eucaristía, pero luego en la comunión, al recibir a Cristo, pues también es luz en ese sentido. Bueno, pues por hoy me parece que ya es bastante.